Buenos días Buenos días. y feliz sábado para todos. Igualmente. Ya hacía un buen tiempecito que no venía por aquí, pero realmente los extrañaba. Aunque el sábado pasado estuve aquí en Boise, pero estuve en Cloverdale. Estuve en el templo en Cloverdale. Me dijo Ángela que me vio por allí, yo no la vi. Dice que ella me vio, no sé cuándo, pero... Y Víctor no sé con quién se enteró, alguien se lo dijo. No sé quién fue el chismoso. Esta mañana, antes de comenzar el tema, yo quisiera que alguien, un voluntario, tuviera una oración y que fuera de pie. Nos pudiéramos poner en pie, entonces que un voluntario, no voy a mirar a nadie para que después no diga que lo mandé, el que desee en el corazón realmente orar para que tuviera la oración. Así que el primero que empiece a tenerlo. Ni voy a mirar, me voy a cerrar solo los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Amén. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, porque nos das el privilegio de poder estar gozándonos en tu día santo. Amén. En estos momentos, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento, Señor, para que al abrir tu palabra y podamos mirar lo que tú tienes para nosotros, podamos, Señor, también cumplir tus preceptos, Señor. Amén. Gracias por tu gran amor que nos das y gracias por estar aquí en esta mañana. Amén. En nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos y quédate con nosotros el resto del día. Amén. 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 Muchas gracias, Ramiro. Entonces, antes de comenzar a ir en materia como tal, ir a la Biblia, a la palabra de Dios, yo quiero decirles algo. De hace aproximadamente unas 3 semanas, he estado un poco inquieto y siento que es de parte de Dios, esa inquietud. Me acuesto por la noche, me despierto y me despierto siempre pensando en algo que decía Alba ahorita con respecto a la venida de Cristo, que este sábado es un sábado menos para la venida de Cristo. Amén. Y realmente en esas palabras hay mucho significado y mucha profundidad en lo que ella decía, y creo que así lo estemos sintiendo, porque de hace unas 3 semanas, no llega el mes, pero casi un mes hace, he sentido como una urgencia en el corazón de la venida de Cristo más que antes. Y desde que yo entré en la iglesia en el año 96, siempre lo creía así, creía en la eminente venida de Cristo, pero realmente de hace unas semanas para acá me acuesto, estoy en el trabajo, estoy pensando en eso, siento que necesito prepararme, que no estoy del todo preparado para encontrarme con Él. Necesitamos tener una preparación urgente en nuestras vidas, porque las escenas que tantos hemos esperado se aproximan. No estoy asustándolos, no sientan que les estoy metiendo miedo, porque alguien por ahí lo ha dicho. Mi línea de predicar siempre ha sido esa: temas proféticos con línea profética, temas de la segunda venida de Cristo con urgencia profética acerca del advenimiento de Cristo. Y algunos han dicho por ahí, yo no sé que lo han dicho, me lo han comentado, dice, no, nos gusta Mauri predique, pues a Mauri asusta a la gente. El que se asuste, es su problema, no es mi problema. Voy a predicar palabra de Dios. Amén. Y realmente necesitamos prepararnos. Cristo está volviendo. Amén. Las escenas finales están a punto de comenzar y nos van a sobrecoger como un lazo de repente, abrumador. Y como dijo Elena de White, que los eventos finales serían rápidos y sucesivos. Y realmente estamos viendo el avance de esa película prácticamente ya en nuestros días. Y realmente nos queda muy poco tiempo para los eventos finales. Y digo eventos finales, los eventos del tiempo del fin. Estamos viviendo el tiempo del fin, pero no hemos entrado a vivir el tiempo del fin en el tiempo del fin. Pero muy pronto esos eventos nos van a sobrecoger y estamos viendo las señales. Y yo pienso que así lo estén sintiendo, porque no sé por qué esta incomodidad. Y yo quisiera tratar en esta mañana un tema que una vez ya prediqué aquí, estando en Boise, cuando estábamos allá en Cloverdale al principio. Pero es algo interesante, es algo importante para despertar al momento actual en que estamos viviendo, que necesitamos una preparación, porque el tiempo ya se acabó. El tiempo ya se acabó. Prácticamente no queda tiempo, y valga la redundancia. Realmente el tiempo que nos queda es para prepararnos espiritualmente, para preparar a los nuestros, en nuestro hogar, en nuestra familia, ya sea en México, ya sea en Uruguay, ya sea en Paraguay, ya sea en Brasil, en Argentina, ya sea en México, ya sea en Guatemala, ya sea en Honduras, en El Salvador,
en Cuba, donde quiera que estén nuestros seres queridos, ya sea en cualquier lugar de este país. Necesitamos prepararnos nosotros y llamarle la atención a esos seres queridos nuestros que quizás están fuera de la iglesia hace algunos años, que quizás no están viviendo una vida como sabemos que debe ser y que no la están viviendo, porque mejor que nosotros nadie conoce más la condición de nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestras cuñadas, nuestros hijos, porque realmente el tiempo se acaba y no va a haber más tiempo para prepararse. Y el tiempo es ahora, hoy, aquí, hoy es el día de la salvación. Amén. Hoy es el día aceptable. Amén. Y yo los invito a buscar un momentico la lectura bíblica que está en Romanos capítulo 13. Víctor me decía que no lo usara porque él estaba preparando un tema para predicar sobre esto, pero es que de la Biblia se puede predicar tantas cosas de un mismo texto, así que no te voy a robar tu sermón porque no sé lo que vas a predicar. Me lo estaba diciendo ahorita que quiere predicar un sermón sobre esto, parece que es el próximo, no sé, ya le estoy dando el avance sobre estos dos versículos principalmente. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces, el texto no necesita comentario. Está bien claro. Y lo estaba escribiendo el apóstol Pablo en sus días, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma. Dice que el tiempo está más cerca ahora que cuando creímos. Y es verdad. Discúlpeme, me quiere agarrar la gripe. ¿No tiene un poco de agua por ahí para mí? Y realmente el tiempo... Disculpen, ahora empezó. Hay una cita que yo me encontré hace algunos años en el libro El deseado de todas las gentes, que esa cita se encuentra en la página 20, en algunas versiones del deseado, en otras se encuentra en la página 26 del deseado de toda la gente, en el párrafo 3. Y dice así esa cita, y la quiero compartir con ustedes porque es una cita muy importante con respecto a lo que vamos a estudiar en esta mañana, con respecto al tiempo que nos queda, con respecto a que el tiempo ya realmente se ha terminado y estamos viviendo con tiempo prestado en este mundo para la venida de Cristo. Y esa cita dice así: en el mismo día, señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Génesis 15:13 y Éxodo 12:41. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj de tiempo marcó aquella hora, Cristo nació en Belén. Gálatas 4:4. Repito la cita, dice: en el mismo día, señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Israel de la tierra de Egipto. Génesis 15:13 y Éxodo 12:41. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj de tiempo marcó aquella hora, Cristo nació en Belén. Gálatas 4:4. Deseado a toda la gente, página 20, párrafo 3. Hay algo importante que tenemos que entender. Dios tiene un reloj. Nosotros usamos relojes. Algunos aquí tienen relojes en sus manos. Pero Dios tiene un reloj de tiempo diferente al reloj que tenemos nosotros. El de nosotros es de 24 horas al día. Es un reloj para el día, principalmente. Pero el reloj de tiempo de Dios, y como lo dice esta cita, es un reloj de 6.000 años. Y en el reloj de Dios, el tiempo de Dios, ubicándolo según nuestro reloj,
Cada hora en el reloj de Dios equivale a 500 años de historia. Cada minuto es un siglo. Por tanto, un reloj tiene 60 minutos, la hora es la vuelta completa que da la manecilla del reloj cuando comienza a las 12 y vuelve otra vez a las 12. El minutero, cuando da la vuelta completa, pasaron 60 minutos, que es una hora. Entonces, cuando nosotros analizamos esto a la luz de este reloj de tiempo de Dios, que es lo que vamos a ver en esta mañana, 60 minutos serían 60 siglos en el reloj de tiempo de Dios, que serían 60 por 100 años que tiene un siglo, multiplicamos y da 6.000 años en esa multiplicación. El reloj de tiempo de Dios tiene que ver con 6.000 años de creación, 6.000 años de pecado. Realmente, cuando analizamos todo esto, vamos a ver en qué tiempo estamos viviendo a la luz del inicio, cuando comenzó todo. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, comenzó a correr la historia del pecado en nuestro mundo. Y dice en el libro El conflicto de los siglos, o aparecen, más que dicen, varias citas que hablan sobre este periodo de tiempo. Pero durante muchos años, yo me bauticé en la iglesia adventista en el año 96, conocí el mensaje adventista en el 95, 9 meses después de haberlo conocido, como la mujer que da parto, da luz, así, gracias a Dios, di a luz en el bautisterio de la iglesia de Placetas, allá en Cuba, en el centro de Cuba, en Villa Clara, un día 24 de febrero del año 96, 9 meses exactos después de haber ido por primera vez a la iglesia adventista del séptimo día, para gloria de Dios, y no me arrepiento y me siento feliz, me siento contento de pertenecer a esta iglesia, porque es el remanente de Dios, y de eso estoy completamente seguro. Pero, desde la fecha, uno de los primeros libros que yo me leí fue el libro El conflicto de los siglos. El primer libro que me leí de la iglesia fue Las 27 creencias fundamentales, cuando que eran 27, ahora son 28, se añadió una nueva, pero cuando que eran las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Fue el primer libro que me leí, que me estudié, más que me leí, me estudié, me gasté como 3 o 4 lapiceros copiándolo completo para libretas, porque en Cuba ahora se ha abierto más, ha entrado más libros de la iglesia, más libros del espíritu de profecía, pero cuando obtener un libro de la iglesia adventista en Cuba era bien difícil. Existían libros antiguos que los colportores vendieron antes del triunfo de la revolución de los Castros en Cuba y muchos los almacenaban, y Rosita sabe lo que estoy diciendo, es bien testigo de eso. Pero para obtener un libro era bien difícil. Solo los miembros adventistas antiguos de antaño tenían esos libros. El conflicto de los siglos, cuando en el año 96 todavía, no se veía mucho. Y los que se veían lo tenían miembros ya antiguos de la iglesia, o algunos que tenían familiares aquí en Estados Unidos que se lo habían enviado de alguna manera y lo tenían allá. Y me prestaron un conflicto de los siglos. Y leyéndome el conflicto de los siglos, me encuentro por primera vez, me llamó la atención esa cita que Elena de White menciona casi que al principio del libro. Y la voy a compartir con ustedes, y después me encontré las otras terminando de leer el libro, porque en los capítulos finales aparece la cita varias veces. Dice esta cita: durante los primeros 25 siglos de la historia humana, un siglo, recuerden que tiene 100 años, 25% son 2500. Elena de White está hablando de 2500 años de historia. Dice, durante los primeros 25 siglos de la historia humana, que fue desde la creación de Adán hasta que Moisés escribe el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y el de Job, que fue cuando comenzó el registro escrito de la Biblia, pasaron 25 siglos desde Adán hasta la existencia de Moisés. Dice, durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Dice, no hubo revelación escrita. La revelación escrita comenzó con Moisés. Dice, los que habían sido enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, siendo estos legados así de padres a hijos a través de varias generaciones. Es decir, que por tradición la Biblia se transmitía, la palabra de Dios se transmitía por medio de la tradición, de padres a hijos, de hijos a nietos, y nietos, bisnietos, tataranietos, así durante 25 siglos primeros de la historia humana. La palabra de Dios no fue escrita, fue transmitida verbalmente por varias generaciones. Dice allí, ahora bien,
La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado, que es la Biblia. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos más. 16 por 100 son 1600 años más. 25 siglos primero, sin revelación escrita. 2500 años, desde Adán hasta Moisés. Pero después hubo 16 siglos más, sumados a esos 25, que la revelación comenzó a ser escrita por Moisés en el año 1500 antes de Cristo y hasta el año 100 después de Cristo pasaron 16 siglos más. Es decir que si sumamos 2500 más 1600, 25 siglos más 16 siglos, son 41 siglos, que serían 4100 años, desde Adán hasta Juan, que escribió el Apocalipsis en el año 96. Ahí culminó el canon de la Biblia. Ahí se cerró el canon de la Biblia con el libro de Apocalipsis y las cartas del apóstol Juan. Fue el último en escribir dentro de los 66 libros canónicos de la Biblia que tenemos. Pero comenzó en época de Moisés y culminó en época de Juan el apóstol. Durante 16 siglos, dice ella, los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación, y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Conflicto de los siglos, página 7. Es decir, que desde Adán hasta Juan, que fue uno de los discípulos de Jesús, pasaron 41 siglos cuando Juan escribió. Es decir, 4100 años. Pero entonces hay otras citas más que ella habla de 6000. Hay otras más que hablan de los 4000 años en el Deseado de la Gente, en el libro Primeros Escritos, en el libro El Conflicto de los Siglos. Y muchas veces yo he escuchado, desde que estoy en la iglesia, cuando yo comencé y me leí El Conflicto de los Siglos, vi esa cita, me llamó la atención porque siempre me han gustado mucho los números, la cronología, me gustaba mucho esa curiosidad y lo vi como una curiosidad, me llamó la atención porque yo soy de Cuba. En Cuba, desde que estaba en preescolar, y más que en preescolar, preescolar es el kindergarten en Cuba, todavía no es el primer grado, se le llama preescolar. Nos enseñaban que Dios no existía, nos enseñaban la evolución, nos enseñaban a ser ateos y yo fui ateo toda mi vida hasta que acepté el mensaje adventista del séptimo día. Y cuando comencé a leer la Biblia lo hice con el objetivo de mostrar que era una mentira, que era una contradicción, que el que la leía se volvía loco. Eso lo creía yo, porque era lo que me enseñaban. Y yo lo creía realmente, literalmente lo creía así. Para mí era un ignorante el que iba a una iglesia teniendo un 12 grado de escolaridad y menos un universitario. Yo no podía concebir que un universitario fuera una iglesia. Para mí eso era una locura. Y yo creía en la evolución, creía en Darwin, creía en todo eso que me habían enseñado, me habían inculcado desde la cuna en mi corazón. Yo creía en los periodos de millones de años de evolución. Cuando de buena primera me encuentro el conflicto de los siglos, me estoy leyendo, dice 6000 años que yo me chocó. ¿Y cómo es esto? 6000 años nada más. Si yo siempre quería millones de años evolutivos, en los periodos esos de la evolución, que supuestamente son 7 también, de miles y miles de millones de años, increíble, pero era lo que yo creía. Cuando me encuentro los 6000 años allí, ¿cómo es posible? 6000 años nada más, una creación reciente, tan reciente que son 6000 años nada más, y eso un poco me impactó. Y comencé a investigar, y pregunté, y algunos se me acercaron en la iglesia adventista, y digo algunos pastores, ancianos, predicadores, laicos, miembros ya antiguos que pregunté, y me decían, ahí cuando Elena dejó de hablar, está hablando de un número alegórico, es un número aproximado, ese no es un número literal, porque yo realmente creía que era un número literal, y lo creo, y lo he comprobado, realmente los 6000 años son literales. No es un número alegórico, no es un número aproximado, no es una manera de decir que fueron 6000 años, no es una manera de decir que fueron 4000 años. Bíblicamente, comencé entonces a estudiar la genealogía de la Biblia. La de Génesis 5, Génesis 11, y empecé a ver toda la cronología de la Biblia, de los descendientes, fulano engendró a Mengano, tuvo a Mengano y duró tanto y murió con tal edad. Y así, cuando vas sacando el cálculo, me encontré en esos estudios con una cronología o un comentario del primer hombre que se dedicó a hacer esto en la historia.
un sacerdote irlandés llamado James Ussher en el año 1654. Ese hombre se dedicó a estudiar las cronogenealogías de la Biblia. Y en su estudio sacó una genealogía de la Biblia, creyendo los 6.000 años también. Pero hay detalles, hay contradicciones que no le machearon. Y después de él surgieron otros y otros y otros. Y hasta la actualidad existen unas 200 y tantas cronogenealogías de la Biblia basadas en el mismo tema. Y muchas no se ponen de acuerdo en pequeños detalles, pero sí coinciden en los 6.000 años. Entonces, Ussher llegó a una conclusión que es muy cierta. Y si no me entienden, me viran para atrás, me dicen, frénate, aguanten, pregúntenme si quieren. Porque sé que estamos tratando de números, cosas que quizás algunos no han estudiado hasta aquí en ese tema y a lo mejor no entienden de momento. Si no entienden, me preguntan, que no me van a confundir ni me van a perder. Nos detenemos y hablamos. Amén. Entonces, Ussher llegó a la conclusión de que la creación sucedió en el año 4004 a.C., según nuestro calendario. Que ese es otro tema que no vamos a tratar aquí porque no tendríamos tiempo. El calendario de nosotros, que es el calendario gregoriano, que es el que seguía a la humanidad, que lo hizo el Papa Gregorio XIII en el año 1582, precisamente en el mes de octubre de 1582. Ese calendario es un calendario solar, pero ese calendario está desfasado en 3 años. Tiene 3 años mal calculados. No están perdidos porque los años no se han perdido. Si se hubieran perdido no existieran. 3 años mal calculados. Por eso Cristo nació, según ese calendario, en el año 4. Nosotros los adventistas del séptimo día, cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, esa profecía nos indica cuándo Cristo fue bautizado en la fecha exacta que fue bautizado, cuándo Cristo fue crucificado en la fecha exacta que fue crucificado, cuándo fue el momento en que el pueblo de Israel fue desechado por Dios, cuando el apedreamiento de Esteban, y por extensión llega hasta el 22 de octubre de 1844, cuando comenzó el juicio investigador en los cielos. Por ahí podemos sacar el año del nacimiento de Jesús. Jesús fue bautizado en el año 27, según esa profecía. Y Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años de edad. Si a 27 le restamos 30 para atrás, nos cae el año 4 antes de nuestra era. Y según nuestro calendario, Cristo es el que dividió las eras. El año 1 antes de Cristo, el año 1 después de Cristo. Pero Cristo no nació en el año 1. Porque hay un error de 3 años en ese cálculo. Cristo nació, según nuestro calendario, realmente en el 4 antes de nuestra era. Hay 3 maneras bíblicas, históricas, proféticas para demostrarlo. No vamos a entrar en eso, si no sería un tema solo eso. Pero la clave es que Ussher dijo que la creación sucedió en el año 4004 antes de Cristo. Entonces, desde la creación de Adán, sacamos ese cálculo hasta Cristo en el año 4 que nace, y pasaron 4.000 años desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús. Pero bíblicamente, que tampoco vamos a demostrarlo hoy porque no tendríamos tampoco tiempo, podemos ir desde Génesis 5 por toda la Biblia paseando hasta llegar al nacimiento de Jesús, y vamos a comprobar que se machea exactamente los 4.000 años. 4.000 años literales exactos podemos sacarlo por el Antiguo Testamento, desde que Adán fue creado hasta que Cristo nace. Entonces el número es literal. 4.000 años y los 6.000 años. Y si quieren después, con tiempo me ven, cuando quieran me dicen, concertamos un día para estudiarlo con calma, para comprobárselo por la Biblia. Amén. La clave es que los 4.000 años y los 6.000 años son literales. Cuando Elena de White habló de 4.000 años, cuando habló de los 6.000 años, estaba hablando de una cifra literal. No estaba hablando de un número alegórico, no un aproximado. Es literal, porque los 4.000 años desde la creación de Adán hasta que Cristo nace son literales y se pueden comprobar por la Biblia. Se cierra el cálculo, machea el cálculo, que la fecha clave que da todo eso del éxodo de Israel fue el año 1496 antes de Cristo, sacando todos esos cálculos. Machea de abajo para arriba, desde la destrucción de Jerusalén en el año 586, y machea de arriba para abajo, desde la creación de Adán en el 4004. Y caen las dos en la misma fecha del éxodo, porque hay un texto clave para eso, que es primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y no vamos a entrar ahí, vamos a dejarlo. Vamos en materia. Así que, ¿saben? Si quieren y creen que lo que estoy diciendo es mentira, que lo que estoy especulando, los desafío a que me busquen cuando quieran. Aquí estoy dispuesto para estudiar el tema, para demostrar realmente que los 4.000 años son literales. Estoy dispuesto, con cualquiera a la hora que quiera. No estoy inventando. Entonces, dice Elena de White, escuchen esta cita.
hablando de los 6.000 años que está en el conflicto de los siglos, dice: el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Conflicto de los siglos 714. Y dice la otra, que está en el mismo conflicto de los siglos, la página 717 y 718. Durante 6.000 años, dice Elena de White, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Conflicto de los siglos, páginas 717 y 718. Ahora, estas dos citas de los 6.000 años están en el capítulo que habla del milenio. Conocemos que el conflicto de los siglos es un libro profético. Principalmente esos capítulos finales, los últimos 7 capítulos, son capítulos proféticos que abarcan los tiempos que estamos viviendo hoy y los tiempos futuros, próximos, y abarca aún hasta después de los 1000 años cumplidos, cuando Dios restaura para siempre esta tierra como un paraíso. Y aquí en este capítulo, que habla del milenio, en el conflicto de los siglos, Elena de White está diciendo algo de una manera que lo da por un hecho sentado. Fíjense, la clave que tenemos que entender aquí es contextualizarnos en cuándo ella está escribiendo, por qué está escribiendo lo que está escribiendo y de qué manera lo está presentando. Elena de White aquí es llevada al contexto futuro del milenio en visión. Ella está escribiendo lo que está mirando en ese futuro tiempo del milenio. Dice allí ella: el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Lo da como un hecho del pasado, un hecho sentado. Pero está hablando de la cifra, 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. ¿Cuánto? 6.000 años. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba. Durante 6.000 años, su prisión, que es la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Es decir, que ella es llevada al contexto del milenio, y en ese contexto del milenio, ella dice, mirando retrospectivamente al pasado, que fueron 6.000 años de pecado. Entonces, si partimos que Adán cayó en la creación, después de la creación, en el 4004 fue la creación, y Cristo nació en el año 4, pasaron 4.000 años. Entonces, prácticamente, hoy en día, Daniel, ponme PowerPoint, ya, yo lo sé. Gracias. Entonces, estaba diciendo, ese es un reloj, el reloj de tiempo de Dios, el gran reloj de tiempo de Dios, como dice el deseado toda la gente. Tiene 12 horas. Vamos a suponer, puse el número redondo aquí para no poner 4004 ni el 4. Número redondo para estar demostrando el reloj. Porque realmente pasaron 4.000 años desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús. Entonces, el año 4000 comenzó la creación y pasaron entonces 500 años y llegamos a la hora 1. Porque acuerden que cada minuto en el reloj profético de Dios de tiempo, del gran reloj de tiempo de Dios, equivale a un siglo de historia, 100 años de historia. Entonces, la primera hora pasan 5 minutos, que son 500 años. 5 más son 1000 años. 1500 en la hora 3. Aquí 2000. Aquí 2500. Aquí 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 y 6000. Es decir que un reloj tiene 60 minutos. Multiplicando 60 por 100 años que tiene un siglo, daría 6000 años en total. El gran reloj de tiempo de Dios comenzó aquí con la creación de Adán y la caída de él fue después de la creación.
Y pasaron 500 años primero, y así pasan 500 más, 500 más, 500 más, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Y nosotros estamos viviendo este periodo desde un momento importante en la historia. Y vamos a demostrar realmente que el tiempo ya no nos queda. Prácticamente el tiempo ha terminado, el reloj ha dado la vuelta en el tiempo de Dios. Y vemos esto en relación a los 4.000 y a los 6.000 años en total. Miren, pasan 500 años, estamos en la hora 1, año 3.500. Restamos 500. Pasan 500 más y estamos en el año 3.000. Recordamos, ¿cuánto tiempo duró Adán? ¿Cuánto fue el tiempo de la vida de Adán? 930. 930 años duraron. Matusalén, ¿cuánto duró? ¿Qué fue el más que duró? 960. Y 9. Es decir, que casi 1000 años. Al principio duraban casi 1000 años. El hombre que más duró fue Matusalén con 969. Jared, 962. Y después vino Noé con 950. Y después Adán con 930. Fueron los que más duraron de todos esos. Casi 1000 años. Entonces, es decir, que Adán fue el hombre para la primera hora y la segunda hora de la historia de la humanidad. El hombre elegido por Dios en ese periodo. Porque él vivió los primeros 500 años aquí y pasaron 500 más, casi 1000. Y Adán murió sobre la hora segunda aproximadamente, sobre el año 3000. Murió Adán. Pero entonces pasan 500 años más y caemos con Noé, año 2500. Si sacamos la genealogía, la cronología de la Biblia, vamos a demostrarlo realmente que esa fue la etapa que a Noé le tocó vivir, sobre el año 2500. Realmente el diluvio sucedió partiendo del año 4004, en el año 2348, que era el año 600 de la vida de Noé. Año 2348 antes de Cristo fue el diluvio universal. Noé le tocó vivir sobre la hora tercera. Pasan 500 años más y caemos con Abraham, que conocemos que Abraham vivió sobre el año 2000 aproximadamente. Sacando la cronología de la Biblia, Abraham nació en el año 1996 antes de Cristo, partiendo del 4004, sacando todos esos cálculos. Es decir, cerca del año 2000. La hora cuarta era la hora del profeta Abraham, del hombre Abraham. Pasaron 500 años más y miren, Moisés, año 1500, hora quinta. Cuando nosotros estudiamos la historia, Moisés estuvo en Egipto. Y Moisés en Egipto vivió durante la dinastía más poderosa de Egipto, que fue el Imperio Medio, que fue cuando Tumosis primero era el faraón, que fue el faraón que estaba cuando Moisés nació y fue echado en el canastillo del río, y la hija de él, que era la faraona Hatshepsut, fue la madre adoptiva de Moisés. Y el faraón del que Moisés salió huyendo fue Tumosis III, que era un hijo bastardo del esposo de Hatshepsut, que eso es parte de la historia. Y después vino Amenhotep II, que fue el faraón del Éxodo. Eso sucedió todo sobre el año 1500, que fue la época de mayor esplendor del imperio de Egipto, que fue la época del imperio medio, cuando Tumosis I, Tumosis II, Tumosis III, Amenhotep II, Hatshepsut, que fue la madre adoptiva de Moisés, ese periodo de la 18 dinastía de Egipto. Moisés le tocó vivir en ese periodo como el quinto hombre, cuando sacamos los cálculos. Y el éxodo sucedió en el año 1496, cerca al año 1500, sacando los cálculos de la Biblia. Pasan 500 años más y le restamos a 1500, 500, caemos en el año 1000. Época del reinado de oro de los reyes de Israel. Época que le tocó vivir a David, a Saúl, a Salomón, cuando el reino unificado de Israel, bajo el poder de estos tres monarcas, Saúl, David y Salomón. Entonces, el reinado de ellos fue sobre el año 1000. Y pasan 500 años más y que llegamos a Daniel, en la época de Babilonia, año 500 a.C., y no es para nadie un secreto que Daniel le tocó vivir sobre ese periodo en Babilonia, cuando el imperio babilónico se formó en el año 605 con Nabucodonosor a la cabeza, y después cayó en el año 538 que vino el imperio medo-persa. La hora séptima de la historia de la humanidad le tocó vivir a Daniel. Pasan 500 años más y le restamos 500, caemos en aparentemente un año cero que no existe. Ahí vino Cristo, que fue el que dividió la historia. Y miren, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Desde Adán hasta Cristo pasaron 4000 años. Cristo vino sobre la hora octava de la historia de la humanidad. Entonces, hay algo curioso. Pasan 500 años más después de Cristo y llegamos al año 500. Y aquí aparece el personaje de Dios de esos tiempos. Ese se menciona en el mensaje de las iglesias. En el mensaje de Pérgamo
se menciona Antipas. Antipas no era una persona específica, no era alguien con ese apellido. Ustedes conocen que la Biblia menciona a Herodes Antipas y a todos los Antipas, descendientes de los Herodes. Pero proféticamente en el lenguaje que aparece allí en el mensaje de Pérgamo, simboliza, es una palabra compuesta. Anti es contra y paz es un diminutivo de la palabra papa. Entonces era los que se oponían al surgimiento del Papa, al obispo de Roma, como la cabeza visible de la iglesia. Porque en esos tiempos de Pérgamo fue cuando el emperador Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo y le dio la autoridad al obispo de Roma con Justiniano a la cabeza en el año 538, que comenzó la supremacía papal. Y este personaje era un grupo de personas que se oponían al surgimiento del papado. Sobre el año 500 comenzó la supremacía papal en esa fecha, por ahí. Pasan 500 más, estamos en el año 1000, que fue la época de los valdenses, que fueron refugiados en los Alpes suizos, al norte de Italia, en los Apeninos italianos, huyendo de la persecución que había desatado Roma contra ellos. De ahí es donde salen los reformadores, que salieron a diferentes países de Europa y llegamos a 500 años después, a la hora oncena, y viene Martín Lutero en el 1517, que clavó las 95 tesis en la puerta del Palacio Castillo de Wittenberg. Comenzó la reforma protestante en fecha de Lutero sobre el año 1500, hora oncena. Es decir, que desde los días de la reforma estamos viviendo la última hora de los 6000 años de la humanidad desde la creación. Pasaron 100 más, 100 más, 100 más, 100 más. Ahí están los 5 divididos. Entonces, estamos viviendo cerca ya del tiempo final, porque aquí es 1600, 1700, 1800, 1900 y ya pasamos el año 2000. Y la pregunta, ¿por qué Cristo no ha venido si los 100.000 años se cumplieron? Aparentemente, hay una aparente tardanza. Miren qué casualidad aquí. ¿Qué dice la Biblia? Que para el Señor un día, ¿qué? ¿Y 1000 años? Entonces, hay una gran semana de tiempo de Dios. Son 6 días de la semana para trabajar y 1 para descansar. 6.000 años de trabajo, de sufrimiento, de dolor y 1 milenio de descanso en el cielo. Ahí están los 7.000 años de la gran semana de tiempo de Dios. En comparación a nuestra semana que tenemos cada día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Entonces miren qué casualidad. ¿Qué dice? O casualidad no, porque la casualidad no existe en las cosas de Dios. En Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio de la ofrenda a Cristo. Ahora, ¿cuál es el día que está en la mitad de la semana? En la semana. Miércoles. El primer día es domingo. Lunes, el segundo. Tercero, martes. Miércoles, cuarto. Quinto, jueves. Viernes, sexto. Y séptimo es sábado. Entonces, el medio de la semana es el miércoles, partiendo del domingo como el primer día de la semana. Entonces, si este reloj, cada minuto equivale a 100 años y cada hora equivale a 500 años, miren, aquí empezó el domingo, en la gran semana de tiempo de Dios. Domingo pasan 500 años más, entonces cuando vamos aquí, pasan 500 más, están 1000. 1000 años para el Señor es como un día. De aquí a la hora segunda pasó el domingo. De aquí a la hora cuarta pasó el lunes. De la hora cuarta a la hora sexta pasó el martes. Y de la hora sexta a la hora octava pasó el miércoles. A la mitad de la semana vino Cristo, de la semana de tiempo de Dios. Hizo cesar el sacrificio de la ofrenda con su muerte. Aquí, en el gran reloj de tiempo de la semana de Dios, Cristo vino en la hora octava, y la hora octava representa el miércoles, en el año 4000, que es el cuarto día de la semana, que es el medio de la semana. Y entonces, sigue adelante y vamos a ver una cosa que no es casualidad. Miren, Adán por aquí. Tenemos a Adán aquí, que fue la creación. Y entonces, cuando miramos, pasamos 500 años más, y pasamos 500 más, llegamos al año 1000. Miren, Adán. Alguien que me busque 1 Corintios 15:45 y me lo lea. 1 Corintios 15:45 para que vean. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Que me lo encuentre, que me lo lea. 15:45. ¿45? Sí. Y así está escrito. El
El primer hombre, Adán, fue hecho una alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Gracias, Víctor. ¿Qué dice? El primer Adán. Miren, Adán aquí. Ahora, el primer Adán fue alma viviente. Y el segundo Adán, espíritu vivificante. Miren, en la línea transversal, por el lado contrario, ¿quién aparece? Espíritu que da vida. Sí, vivificante que da vida. Entonces, Adán, el primer Adán. Adán cayó y Cristo vino a levantar al hombre en el lugar que Adán cayó. Como el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. El primer Adán cayó, pero miren, por la misma línea transversal contraria a Adán aparece Cristo como el segundo Adán. No es casualidad. Pasan 500 años más y estamos con Noé. ¿Qué sucedió en la época de Noé? El diluvio. ¿Y qué más? La torre de Babel. Noé estaba vivo. Dice que después del diluvio, Noé fue en el año 600 de la vida de Noé el diluvio. Y Noé duró 350 años más después. Es decir, que 950 años fueron lo que duró Noé. Pero cuando vamos a la Biblia y sacamos la cronología de la Biblia, la torre de Babel, ¿tú sabes cuántos años pasó después del diluvio? Increíble. 101 años después. 101 años, un siglo después. Noé estaba vivo en esa fecha todavía. Peleg. En los días de Peleg, y el nombre Peleg significa división, dice que la tierra fue repartida, dividida. Fue en ocasión de la torre de Babel cuando fueron repartidos hacia todos los lugares con diferentes lenguas. Y cuando sacamos la cronología de Génesis 5 y Génesis 11, vemos que Peleg nació en el año 2247 a.C. Fue 101 años después del diluvio. Por tanto, Noé estaba vivo. Entonces, los eventos de la torre de Babel, los eventos del diluvio fue en la época de Noé. Entonces, aquí nació la Babel literal, la torre de Babel. Y sabemos lo que pasó en Babel. Pero mire, por la línea contraria, nace la Babel espiritual. Aquí está el Adán literal, aquí el Adán espiritual. Aquí está la Babel literal, aquí la Babel espiritual. Porque en ese tiempo comenzó la supremacía papal, comenzó el surgimiento de la iglesia católica, apostólica, romana, en toda su extensión, con toda su fuerza, como la Babilonia espiritual. Pasan 500 años más, estamos con Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Pero Abraham, ¿qué fue lo que pasó? Estamos hablando en la lección. En Génesis capítulo 12, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Estando en Ur de los Caldeos, ¿qué sucedió? Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué Abraham tuvo que ser sacado de Ur de los Caldeos? ¿Cuál fue la razón? La idolatría, el paganismo, porque no podía adorar a Dios en la condición que estaba. Vivía en una zona muy oscurantista, muy idólatra, y Dios lo llamó a salir fuera para formar una gran nación bendita donde él bendeciría a todas las naciones a través de Abraham. Pero le dijo: sal fuera, no te puedes quedar aquí, porque aquí no me vas a adorar como yo quiero. Le dijo a Abraham: sal fuera. Le hizo un llamado a salir fuera. Eso fue en época de Abraham. Es decir, que hay un llamado a Abraham a salir de Babilonia, a salir de Ur de los Caldeos. Y Abraham sale. Por el lado contrario, ¿quiénes aparecen? Los valdenses. Fueron los que fueron llamados a salir fuera del seno del catolicismo, de la Babilonia espiritual que estaban sobre esa época, con un mensaje de verdad de Dios para adorar a Dios, porque no podían adorar a Dios en el oscurantismo que se vivía en el pleno tiempo de la Edad Media. Ese fue el pleno tiempo de la Edad Oscura. El momento más oscuro de la historia de la humanidad fue cerca del año 1000. Por el lado contrario aparecen entonces los valdenses, los hugonotes que estaban con aquellos en la zona de Francia, que fueron los llamados a salir fuera para adorar a Dios, porque dentro de esa corrupción que existía dentro del mundo espiritual, de la Babilonia espiritual, no podían adorar a Dios. Y hay un llamado a salir fuera de la confusión, de la corrupción, de la idolatría, como lo mismo le pasó a Abraham. Y pasan 500 años más, ¿en qué nos encontramos aquí? A Moisés. ¿Quién era Moisés? Un libertador, caudillo, llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Y por el lado contrario aparece otro libertador, Martín Lutero, con el llamado que se le hizo en la Reforma, como un caudillo, un libertador a la manera de Lutero, para liberar al pueblo de Dios de esa esclavitud, de la idolatría, del pecado y de la falsedad enseñada por la Babilonia espiritual. Entonces pasan 500 años más y estamos con David, la edad del reinado de oro de Israel.
Pero David es un tipo de Cristo. Apocalipsis 22 lo dice. La raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice que es Cristo. Cristo es un descendiente de David por la tribu de Judá. Nuestro David espiritual es Cristo Jesús. Y por el lado contrario, analizamos, donde todo comenzó termina, porque aquí es donde viene Cristo en su segunda venida y comienza a establecer su reino por el lado contrario de David. El reloj ha dado la vuelta. El tiempo prácticamente se acabó. Estamos viviendo con tiempo prestado en este mundo. Ya no nos queda más tiempo. Ya prácticamente los 6.000 años están terminados. Hay una aparente tardanza. Dice la Biblia que el Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Dice que tardándose ¿quién? El esposo. ¿Todas qué hicieron? Cabecearon y se durmieron. Pero en Mateo 24, un poquito antes de la parábola de las 10 vírgenes, ahí, al finalizar el sermón profético del monte de Jesús, del monte de los Olivos, dice que el mayordomo infiel que hacía, comenzó a golpear a sus consiervos. ¿Por qué motivo? Decía, porque tardándose, el Señor decía, mi Señor se tarda en venir, y comenzó a golpear a sus consiervos. Hay una tardanza que es bíblica. Si vamos a Habacuc, capítulo 2, del versículo 1 al 4, se habla de una tardanza. Dice, sobre mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se responderá tocante a mi queja. Y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas, y correré el que leyera en ella. ¿Y qué dice más adelante? Que aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por fin, ¿tarda o no tarda? Es una aparente contradicción lo que está diciendo ahí, es una paradoja. El problema está en nosotros. Porque los 6.000 años de creación sí terminaron ya. ¿Saben cuándo terminaron? Si Adán fue creado en el 4004, en el año 97 culminaron los 6.000 años de creación. Desde el año 97 para acá, estamos viviendo con tiempo prestado en este mundo. Se culminaron los 6.000 años de creación. Cristo nació en el año 4. Y entonces al año 4 le sumamos 2.000 más. Y en el año 97 se terminan los 6.000 años. Partiendo que Adán fue creado en el año 4004. Es decir, que ya los 6.000 años de la creación han terminado. Estamos viviendo con un tiempo prestado en este mundo. Por gracia y por misericordia. Dice que el Señor nos retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza, y algunos digo, algunos de nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que nos preparemos, porque realmente no nos queda tiempo. El tiempo se ha cumplido, pero hay algo que nos hemos conformado nosotros como adventistas, y quisiera terminar con esta idea, la he comentado con algunos. Hay algo que debemos entender nosotros. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando miramos Mateo, Marcos y Lucas, los vemos que más o menos está escritas las mismas historias allí. Algunas pequeñas diferencias. Se le llaman evangelios sinópticos. Quiere decir que visto con un mismo ojo, con una misma perspectiva. Pero cuando vamos al de Juan, Juan escribe de una manera diferente a lo que escribe Mateo, Marcos y Lucas. Nos encontramos un evangelio totalmente diferente en la perspectiva de la Escritura. Pero para entender, muchas veces, un evangelio tenemos que leer nosotros a la par, paralelo, porque hay detallitos que se dan en uno que en otro no lo tenemos. Ejemplo, el sermón profético del monte de los Olivos de Jesús, que está en Mateo 24, se encuentra en Lucas 21, pero se encuentra en Marcos 13. Para entender Mateo 24 tenemos que leer Lucas 21 y Marcos 13 para poder entender completamente todo el panorama. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiar así. Si leemos Mateo, leemos una historia, tenemos que entender esa historia cómo la narra Marcos, cómo la narra Lucas, porque hay pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias son detalles que nos iluminan y nos dan nueva luz. Entonces, analizando esto, nosotros como adventistas nos hemos conformado muchos años a decir, bueno, Jesús enseñó que las 10 vírgenes se durmieron todas, cabecearon, la iglesia está dormida. Somos la Odisea, una iglesia tibia. Es la condición profética de la iglesia. Entonces nos acostumbramos a creer que estamos tibios y que vamos a estar tibios hasta el final. Nos acostumbramos a creer que la iglesia está dormida y se va a dormir hasta el final porque las 10 representan la totalidad de la iglesia. 5 prudentes se salvan, 5 insensatas no se salvan.
Pero al final todas se durmieron, dice que cabeceando, tardándose el esposo, hay una tardanza, todas cabecearon y se durmieron. Pero ahora la pregunta que yo me hacía una vez que yo leí esa parábola, durante años me la hice, yo decía, ¿y esto por qué? Dice Mateo 25:6, que a la medianoche se oyó un clamor. Y dijo, viene el esposo, salí a recibirle. Yo decía, ¿de quién es esa voz? No es la voz de Dios, no es la voz de un ángel, sino lo hubiera especificado el pasaje de Mateo 25:6. Entonces, ¿de quién es esa voz que está ahí adentro? Cuando las 10 están dormidas, ¿quién estaba despierto dentro de la boda? Había alguien que estaba despierto. No estaba dormido, estaba dentro de la fiesta de boda. Vio cuando el esposo venía en la procesión acercándose, el novio. Y avisó y despertó a todas, y todas se despertaron. Entonces las prudentes espabilaron sus lámparas y las insensatas no tenían aceite. Y salieron a comprar, y después cuando regresaron la puerta estaba cerrada. Se quedaron fuera de las bodas. Solo se salvaron las prudentes porque tenían aceite adicional en sus lámparas. Pero había alguien que estaba despierto. Las 10 se durmieron. Y durante años me pregunté quién era ese que estaba despierto. Y un día me pongo a leer y dije, voy a ver el pasaje paralelo de Lucas y Marcos. Y yo los invito a buscar Marcos capítulo 13, versículo 34, para que vean cuál es la respuesta. ¿Quién es el que estaba despierto allí? Porque analizando el paralelo de los capítulos, tenemos que ir llevando a la par versículos y versículos, para ver realmente en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, cuál es el texto que coincide en Marcos capítulo 13. Y en Marcos 13, 34 da la respuesta a quién era el que estaba ahí despierto y el que dio la voz y que despertó a todas que se despertaron cuando venía el esposo. Marcos 13, 34, ¿viste? Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. ¿Quién? El portero. Portero. Había un portero, estaba a la puerta, ese no se durmió, estaba velando. Y busquen después el pasaje paralelo con Mateo 25, con Lucas 21, para que vean que ahí el portero es el que estaba en la fiesta de boda. Porque el lenguaje que hay ahí es el mismo lenguaje paralelo desde la parábola de las 10 vírgenes, que está inmediatamente después del sermón profético del monte de Jesús de Mateo 24. Aparece la del siervo o mayordomo infiel, inmediatamente en Mateo 25, del 1 al 13, aparece la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a Marcos 13 y aparece todo relatado de igual manera, parecido, del sermón del monte de los olivos, y después aparece en el paralelo esta historia. Dice, y se fue lejos y al portero mandó que velase. El portero era el que estaba despierto, no se durmió. Por tanto, no tenemos que conformarnos a pensar que todos tenemos que estar dormidos y no estar velando. ¿Qué dice Apocalipsis 3:3? Apocalipsis 3, versículo 3. Y que me lo encuentre, que me lo lea. Apocalipsis 3. El verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti y como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gracias, Claudia. ¿Qué dice? Vela. Debemos velar. El portero, ¿qué es lo que hace? Velar. Estaba en su puesto de guardia. Estaba velando, no se durmió. Entonces no tenemos derecho a dormirnos. Tenemos derecho a estar despiertos y es nuestra obligación. Porque dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero es el día, no el Señor. Y el día viene como ladrón para el que no está listo. Y por eso nos va a sorprender. Y dice el versículo 3, ahí que leía Claudia, que vele. Y el que vele no va a ser sorprendido. Pues dice que si vela, va a venir y vamos a estar listos. Pero si no velamos, va a venir a la hora que no esperamos. ¿Las 10 vírgenes estaban esperando que viniera? No. Esperaban, pero no, pues estaban dormidas. El portero estaba velando, estaba despierto, y si se dio cuenta a la hora que venía, no lo sorprendió como ladrón. El momento, el tiempo de la llegada del novio, del esposo. Entonces tenemos que estar nosotros dormidos. Y dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, que dice que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Entonces no estamos en tiniebla. Tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía.
Entonces, ¿por qué nos tenemos que conformar a no estar despiertos, a no estar preparados, a no estar listos? Porque simplemente las 10 se durmieron. Porque simplemente somos la Odisea. Estamos tibios, la iglesia está tibia, es una iglesia tibia, la condición es tibia. Pero en la Odisea no todos son tibios, porque para que haya tibieza tiene que haber caliente. El caliente y el frío hacen lo tibio. Por tanto, la tibieza es la condición general debido a una mezcla de lo caliente con lo frío. Y yo diría que las 5 vírgenes prudentes estaban frías también, en un sentido. Ahí el único que estaba caliente era el portero que estuvo velando, porque ya se durmieron, estaban bien entretenidas. Así que muchos en la iglesia se van a salvar como las prudentes, pero se van a dar un susto cuando los eventos empiecen a pasar porque no van a estar listos. Se van a despertar ante el llamado de los que están despiertos. ¿Y qué les estoy diciendo con esto? Tenemos que velar, tenemos que estudiar, no tenemos que conformarnos a estar dormidos. Para eso tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de profecía, tenemos la oración. Tenemos que estar listos porque Cristo está viniendo y viene pronto. Y el tiempo ya se acabó. Ya no hay más tiempo. Estamos viviendo con tiempo prestado. Por misericordia. Por eso extiende Dios su gracia y su misericordia, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que pensemos y seamos porteros. Velando en todo tiempo. Y más viendo que aquel día se acerca. Porque Cristo está viniendo. Y se oye ya, como alguien dijera, los pasos de un Dios que se acerca. Está al doblar de la esquina. No es que viene, es que está viniendo. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos. Entonces, que Dios nos bendiga. Y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.